¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa Ecosistema Digital. Mi nombre es Fabián Domínguez y hoy tengo el gusto de contar en esta ocasión con la presencia de la maestra Rosalba Chávez. ¿Sí? Ella es docente, ¿sí? A nivel licenciatura, a nivel preparatoria, creo que también a nivel maestría, ¿no? También está secundaria también. Hoy nuestro programa tiene que ver con el tema de cómo empleamos la tecnología, todos estos recursos, plataformas digitales y demás para el tema educativo. ¿En qué sentido? Tanto como docentes y también como alumnos. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo una nueva realidad. Si estamos hablando de la innovación educativa, estamos hablando también de la manera en que cómo educamos y cómo aprendemos, y prácticamente esto se da a todo nivel. Entonces, pues, antes que otra cosa, quiero agradecerte, maestra, por estar aquí, que hayas aceptado esta invitación, y también empezar un poco platicando. Yo sé que en tu caso, ¿sí? Has tenido esa experiencia en la que ha habido una transición entre un modelo tradicional de cómo enseñamos a, como tú dices, alumnos desde secundaria, desde hasta nivel licenciatura profesional, y cómo ha tenido que ir cambiando poco a poco ese paradigma y esa expectativa inclusive del otro lado, cuando de repente dice, ¿sabes qué? Ya el libro tradicional, libro de texto, se convierte ahora en un libro electrónico, en una consulta de fuentes digitales, y en la que tiempo real tenemos que estar prácticamente atendiendo a esa realidad, porque lo que hoy es noticia, también mañana ya no lo es, y estar actualizándonos constantemente y cómo acceder inclusive a ese contenido, porque tenemos fuentes, como sabemos que hay fuentes formales y hay fuentes informales, el famoso copy-paste y todo eso. Bueno, y esto es básicamente lo que se trata, ¿no? Tener esta charla contigo para que, con esa experiencia que tú tienes, una amplia experiencia en el ámbito educativo, ¿cómo ha sido, a tu punto de vista y tu experiencia, esa trascendencia, esa transición? Que actualmente ya la generación con la que trabajamos en las escuelas, los chicos ya nacieron con todo lo que es la tecnología, la manejan y la dominan muy fácil, y a nosotros en todo lo que es las escuelas nos sirve como base para que puedan ellos adquirir nuevos conocimientos utilizando la tecnología. ¿Por qué? Porque son cosas que les gustan. Ahora explotamos esa herramienta para que los chicos adquieran los conocimientos de una manera más práctica. Okay. Porque lo que nos piden los nuevos modelos educativos es que nuestros alumnos aprendan a resolver problemas. Si nosotros tomamos como base estas herramientas, les estamos ayudando a ellos a que puedan tomar esas decisiones de una manera más fácil, se involucren, adquieran los conocimientos necesarios y puedan desarrollar sus habilidades utilizando todo lo que sería la tecnología. Okay. Cuando tú mencionas esta parte que dices, les gusta, yo quiero entender que de alguna otra forma, esta generación de jóvenes y demás, estando interactuando casi pues día a día, ¿no? Con aplicaciones y muchas de ellas lúdicas, les ha ido formando en esas competencias, esas habilidades para ir conociendo el uso genérico de una aplicación, es lo que yo quiero entender. Claro, los muchachos están muy enfocados en el uso de los celulares o de las computadoras, pero a nosotros como maestros nos toca el papel de utilizar esas herramientas y enfocarlas a todo lo que sería el uso que se les puede dar adecuado para que los muchachos adquieran los conocimientos y desarrollen sus habilidades de manera adecuada, guiándolos de manera correcta en el uso de los celulares. Muchos de ellos, y a mí me ha tocado en el día a día, que los muchachos creen que un celular es una consola de videojuegos, y no es cierto. Se les ha demostrado en clase que pueden utilizar esa herramienta de manera adecuada para aprender. Ok, este caso que estás mencionando, sí, efectivamente, el celular que es habitual y que prácticamente no lo dejamos, y se ve mucho en las aulas, ¿no? El tema de que estar constantemente, ya sea desde chateando, consultando, ¿por qué no? Claro. El cambio que le has dado a manejarlo como una herramienta de gestión académica o educativa, ¿cuál podría ser ese ejemplo? O sea, emplearlo. Yo quiero pensar de que estás impartiendo clase y de repente vamos a consultar alguna información y a dónde nos remitimos. Por lo regular en mi
mi caso siempre hago una consulta de los sitios donde se encuentra una información veraz. Yo ya le doy los sitios a mis alumnos para que la busquen y todos compartan, en este caso el mismo autor, y tengamos una seguridad de la información que se está manejando. Ellos pueden accesar a través de sus teléfonos o de las computadoras en los laboratorios o centros de cómputo con los que cuentan las instituciones en donde yo trabajo. Se hace una lectura de esta información utilizando estos dispositivos y además de eso se implementa, en el caso de las materias que yo doy, el diseño de aplicaciones o de programas en donde los alumnos ya pueden ver afianzado el resultado de un uso adecuado, tanto del celular como de algunos lenguajes de programación y de aplicaciones, para que ellos puedan afianzar sus conocimientos. Me imagino que precisamente ese desapego que se está dando de los libros de texto, que realmente pues no debe de ser, ¿no? Porque son la base fundamental, ¿no?, del conocimiento, pero más que nada la aplicación nos va a ayudar a que, tú acabas de mencionar, vamos a compartir contenido que yo ya lo encontré para un tema académico, compartirlo con mis compañeros de grupo y en su caso, ¿por qué no?, irlo complementando. Y hay algo que también se está dando mucho a nivel académico, que aprovechando estas plataformas de colaboración en la que de repente, no sé, porque eso es muy común, dejas un trabajo en equipo, una exposición en equipo, y habitualmente, tradicionalmente, ¿cómo se hacía esto? Pues se grababa cuando era el disquete, o si no, después el CD, o después la USB. Pero ¿qué pasaba? Si tú hacías una actualización, te tenías que dar a esa persona el dispositivo de almacenamiento para irlo actualizando y luego compartir ese dispositivo con todos para que cada uno en su computadora lo tuviese. Pero ¿qué tal si yo tenía que usarlo de una manera, trasladarlo a otro lugar, pero lo tenía en mi PC de escritorio? Y entonces, ¿ahora cómo es? A través de las prestaciones cloud o la nube, yo puedo colaborar, tú puedes colaborar y en tiempo real vamos construyendo ese trabajo final, esa presentación que tenemos que llevar a cabo mañana, ya la estamos afianzando. Sí, participan todos los integrantes que formen parte del equipo, como tú mencionas, van haciendo las actualizaciones de manera rápida y en línea y no se pierde la secuencia, no se pierde tiempo. Entonces los chicos están al día, utilizan las herramientas y lo más importante que podemos sacar aquí de provecho es hacerles ver que es divertido. Claro. Y más que nada los resultados que pueden tener y que a futuro, cuando ellos ya se encuentren en una empresa laborando, pueden utilizar estas mismas herramientas para sacarles. Esto es muy importante lo que comentas, Rosalba. ¿Por qué? Porque la escuela, la academia está formando también para que obtengan competencias profesionales. Y una de ellas, hoy en día, sin lugar a dudas, es el uso de la tecnología. Porque lo que aprendiste en la escuela, ahora también lo vas a aplicar en la cuestión laboral. ¿En qué sentido? Simplemente, oye, yo necesito que tú me entregues un reporte de los resultados, por ejemplo, de tal periodo. Y entonces ya no se te cierra el mundo. Porque ahora ya dices, bueno, si yo no tengo a la mano la herramienta, la puedo tener en línea. Sí. Y esa es una ventaja, yo considero, que nos permite optimizar ese recurso, tiempo sobre todo, ¿no? Sí. ¿Sí? No sé si tú has tenido alguna situación así en particular en la que ha cambiado inclusive el desempeño del alumnado, el desempeño del alumno en el sentido de que ya, si a lo mejor le costaba mucho trabajo, gracias al empleo de estos recursos, ya se le ha facilitado hasta el conocimiento, la obtención del conocimiento. En el caso mío, lo que he implementado, tomando como base el uso de estas nuevas tecnologías, es que ya no aplico el tradicional examen para evaluar. A los muchachos, conforme se van avanzando en los temas, se les va pidiendo que vayan armando un proyecto. Muy bien. Y al final, cuando se vienen los periodos de evaluación, ellos tienen que entregar ese proyecto. Lo importante aquí es que ese proyecto no solamente va de la mano con las materias de computación, sino que se implementan otras áreas, lo que le llamamos ahora dentro de la educación por competencias el trabajo colaborativo con otros profesores, y se arman esos proyectos y le permite al alumno visualizar que con el uso de la tecnología se pueden abarcar diferentes áreas y de esa manera su conocimiento es más fácil para adquirir. Hasta ahorita hemos tratado mucho el tema del alumno, Sí. cómo ha cambiado todo su esquema, pero ahora en la parte un poco del docente.
porque también el docente nos hemos tenido que adaptar a esta nueva tecnología. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, ahora yo necesito que te envíe un contenido, te lo voy a enviar ¿a dónde? WhatsApp, por ejemplo. Claro. Antes, ¿cómo era? Te lo voy a mandar tu correo electrónico. Sí, era la Y ahora, pregunta. y ahora es el WhatsApp, ¿por qué? Por esa practicidad de uso que tenemos gracias a estas aplicaciones. Te lo mando en un archivo PDF en el que yo estoy asegurando que cualquier dispositivo lo va a leer Sí, gracias al formato PDF. Porque si yo te lo enviara en un formato de Word, no se garantiza que todos los dispositivos van a tener la misma versión de lectura. Y eso también cambia el esquema del docente, porque ahora tenemos que acostumbrarnos a ¿qué? A vivir con esta situación en la que, oye, ¿sabes qué? Esta información yo te la voy a mandar, puede ser que también tiene mucho que ver con la política de la institución académica, porque sabemos que evidentemente muchas emplean sus plataformas propias, ¿no? Porque es el canal oficial idóneo para que recibir los trabajos y de ahí mismo calificarlos, para tener la evidencia. Pero posiblemente habrá necesidad de repente de que, oye, vamos un avance, necesitamos que se lea esto para una exposición, y el mejor canal, el más rápido, WhatsApp. sí. Porque ahí mismo, en el mismo dispositivo, voy leyendo, voy aprendiendo, voy consultando y voy repasando esa clase. Claro. Ahorita a lo que nos hemos enfrentado con estas nuevas formas de trabajar con la tecnología es que hay muchos docentes que están peleados con esta tecnología y les cuesta trabajo ese cambio o esa transición. Afortunadamente para mí, en los lugares en donde laboro, tengo compañeros maestros que sí se prestan para este tipo de cambios. Y algunos de ellos, como tú mencionas, les cuesta trabajo, pero están aprendiendo a su ritmo y entre nosotros mismos nos vamos apoyando para lograr alcanzar estas metas o estos objetivos. Al estar mandando la información, por ejemplo, en el caso que te comentaba de que se generan los proyectos con diferentes materias, es estar en contacto directo con los profesores que están involucrados en estos proyectos y estar mandando las revisiones de lo que se les va a pedir a los alumnos para que se cubran los temas que se tienen planteados en esos periodos de evaluación. Se manda la información, se hacen observaciones y se tienen que estar haciendo las actualizaciones necesarias para poder entregar estos proyectos a los muchachos y que ellos los empiecen a desarrollar. Aquí lo que considero un factor muy importante es la disponibilidad que tengo por parte de mis compañeros. También es otro punto importante. Hay muchas personas aún no quieren hacer ese cambio, porque quizá muchas veces es el temor y dedicarle tiempo a aprender algo. Y esto, tú lo sabes que mucho de esto se aprende sobre la práctica. Sí. No es teorizar únicamente el tema digital, el ecosistema digital, porque esto es de práctica. Tan sencillo, por ejemplo, como elaborar un examen. Sí. Hoy en día sí es muy cierto que los exámenes, muchos de ellos se elaboran en línea y se hacen en línea. ¿Por qué razón? Por la practicidad del tiempo. Sí. Porque me da también oportunidad a consultar. Ahora sí que lo que anteriormente decíamos el acordeón, Claro. pero ahora tenemos que admitir eso, ¿no? Que son fuentes de consulta. Porque en la práctica vamos a estar consultando constantemente información y sí es cierto, y esta puede cambiar. Sí. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la parte, vamos a poner un ejemplo, nada más, el tema de derecho. Si estamos estudiando la licenciatura en derecho con todo, justamente en esa transición de gobierno, donde tú ves que constantemente, de una semana a otra, ha habido modificaciones en determinadas leyes, o unas adecuaciones o aparecen controversias que de repente hay que comentar con los maestros, pues no podemos atender únicamente a la ley, a la dogma, sino también a las nuevas situaciones, porque de repente, de un día para otro, una norma puede modificarse, ampliarse, derogarse, en fin, y así, como bien lo dices tú, en diferentes materias. Sí. Esto se presta para todas las materias del conocimiento, y entonces el docente tiene que estar preparado para ese cambio radical. Claro. Simplemente quiero consultar una reforma, lo voy a hacer en tiempo real, y justamente con mis alumnos al comentarles eso, ellos ya deben de saber cuál es la fuente. Sí. ¿Sí? No sé, por ejemplo, en tu caso que has tenido esa situación de que de repente, ¿saben qué? De un día para otro, o quizá en el lapso de una semana, vamos a cambiar este esquema, vamos a modificar, vamos a de nueva cuenta a consultar la información porque, ¿qué creen? Ya hubo cambios. Sí. En mi caso mío sí es
área en la que yo trabajo me obliga a estar actualizada en el día a día, porque como tú mencionas, a veces la fuente que se consulta de información que yo le estoy dando a los muchachos llega a ser modificada, entonces les tengo que estar dando la información que va al día. ¿Para qué? Para que ellos tengan los conocimientos frescos, por así decirlo, y para que tengan la seguridad de que lo que se les está dando o lo que yo les estoy dando como información es verdadera, ¿no? Porque no me gustaría que ellos tuvieran deficiencias en esa parte. Ese es otro punto importante. Como docente estás comprometido también Sí. a cuidar esa parte de que tus alumnos tengan la información, como tú mencionas, día a día, que sea veraz y que a ellos les genere una seguridad, porque en determinado momento ellos tienen que tener una cultura general y que esos temas en los que ellos puedan participar tengan los datos reales de lo que están hablando. Esa es otra, las famosas fuentes. La fuente tiene que ser fehaciente. Sí. Seguramente has escuchado de estos portales como Buenas Tareas, que El Rincón del Vago, Sí. que bueno, a lo mejor alguna vez ha servido como base de consulta para muchos. Y de repente te das cuenta, Sí. porque todas las tareas coinciden, ¿no? Aquí hay una cuestión que tenemos con la tecnología y cuando se les piden trabajo a los muchachos es de que encuentran la fuente y Ujú. nada más es copiar y pegar. Así es. Entonces, en el caso mío, si tú ya les das la información de un sitio específico, ya la conoces como docente. Claro. Les pides que realicen un resumen y no nada más es ir a otra fuente completamente diferente para copiar y pegar. A mí lo que me interesa es que el material que se les está dando realmente lo lean ellos y puedan sacarle provecho. Porque lo que yo les digo, al copiar y pegar no te sirve de nada, porque en la realidad no te está dejando ningún conocimiento. Entonces también como docentes tenemos que estar cuidando muchísimo esa parte para que los muchachos vean que estamos al día, conocemos el material que se les está dando y que no pueden irse a otras fuentes en donde la información no es la veraz. Ujú. Y hablando de eso, en el tema de la innovación educativa que se ha venido manejando desde hace muchos años como reforma estructural, inclusive la reforma educativa, y todo esto se ha tenido que ir adecuando conforme a la realidad. Es esto, ¿no? ¿Tú consideras que vamos por buen camino, sí, o que falta aún más en el tema de fomentar las competencias profesionales en el ámbito digital? A nivel, vamos a decir, alumnos. Se podría decir que estamos en el proceso, porque en nuestro país sabemos que hay escuelas o instituciones que no cuentan con laboratorios, por así decirlo, para que sus alumnos puedan utilizar lo que serían estas nuevas herramientas tecnológicas. Por eso yo diría que estamos en un proceso, en donde ahorita se están adecuando las instituciones para poderlo hacer. Si estamos hablando de una institución privada, sabemos que esta sí tiene las instalaciones necesarias para que sus alumnos puedan utilizar toda esta tecnología, porque lo que les interesa a ellos es prepararlos y darles estas herramientas para que a futuro, cuando ellos se encuentren en un área laboral, sepan utilizarlas y no les genere mayor conflicto. Pero desde mi punto de vista todavía estamos en un proceso. Hay una publicación el año pasado que sacó la revista Forbes, en conjunto también con otras de Expansión, por ejemplo, y Milenio, que hace referencia a que la innovación educativa en México, aparte de mirar hacia el tema de la digitalización, tiene que ver mucho también con el tema de la inclusión, porque la inclusión social es muy importante para tener acceso a estas herramientas, porque tú puedes tener las mejores aplicaciones en ese sentido de que sean las más novedosas e innovadoras, Claro. pero ¿qué tal si no tenemos una conectividad a Internet? Claro, adecuado. Sí, y también esa es una situación que también se complementa con esto, porque la tecnología va de la mano con una infraestructura pública. Esa infraestructura pública, ya sea datos, el uso de datos, el uso de una red como Internet, eso también lleva parte de ese compromiso de los gobiernos hacia la inclusión digital. Romper esa brecha que implica invertir. Siempre. Sí, y además, en otros países, como lo mencionamos en el otro programa, el tema del acceso a Internet es considerado ya un derecho humano. Sí.
cuestión que poco a poco los países latinoamericanos y por muchas situaciones de intereses y demás, pues van a ir poco a poco llevando a cabo este proceso, ¿no? Que es muy interesante y es muy importante, porque si estamos hablando de un tema educativo, así como los libros de texto, que son, hablando de educación pública, evidentemente son gratuitos, entonces tenemos que ir pensando en un modelo de gestión académica que sea eficiente. Sí. Ya pasamos por la etapa ¿te acuerdas de Enciclomedia? Sí. El proyecto Enciclomedia, que pretendía que la enseñanza a través de unas plataformas tecnológicas, ya infraestructura colocada en el salón, pero ¿qué crees? Se instalaban en lugares donde no había internet. No. Luego el tema de las tablets, ¿no? Que también sí es muy bueno, y claro, porque estas vienen a suplir deficiencias a lo mejor, o la carencia de recursos como libros, ¿no? Y yo puedo tener acceso a lo mejor a documentos que no tienen nada de malo porque vienen actualizados. No estoy demeritando el uso de los libros como tal, sino estoy aprovechando la tecnología para acceder de una manera más rápida al contenido que yo necesito. Ese es por ahí el esquema por donde nos vamos en ese sentido, y debemos de resaltar la importancia y relevancia que tiene estas plataformas, recursos, prestaciones y demás para aprender, tanto como el alumno, que hoy en día pues sí, ya es indispensable que cuente con estas competencias, porque ya fuera en el plano laboral ya los pide, ¿no? Y como docente es el compromiso que adquieres con tus alumnos desde el momento que estás parada frente a un grupo. Es el compromiso de enseñarles, darles todas las herramientas que ellos pueden utilizar y explotar durante toda su vida académica, para que cuando se lleguen a presentar a la vida laboral ya hayan adquirido esas competencias que les faciliten un poco el trabajo. Ahora, manera nada más de llevarnos un poco esto a la práctica, ¿qué recursos, plataformas o prestaciones recomendarías tú para el alumnado? Vamos a hablar del tema educación a nivel profesional, ¿te parece? O nivel medio superior a profesional. ¿Qué tipo de herramientas tú recomendarías, con base en tu experiencia, para ir adquiriendo esa habilidad en ese uso? Usarlo en la actividad académica. Bueno, en mi caso, con la experiencia que tengo, las herramientas que se le dan a los muchachos es todo lo que es programación, para que puedan resolver cualquier tipo de problema basándose en un lenguaje específico. Se les enseña a manejar lo que son simuladores, porque son herramientas que utilizamos en el área de secundaria, por decirlo así, para que los muchachos puedan alcanzar certificaciones, en este caso las de Microsoft. Y en el área de lo que sería licenciatura, a los chicos también se involucra mucho lo que es programación, todo lo que es manejo de señales, porque las empresas con las que tiene convenio la universidad son las que mandan la información de qué es lo que necesitan para cuando nuestros chicos presentan con ellos lo que son las estancias o estadías. Entonces esa es la base, y nosotros como maestros nos vamos actualizando en cuanto a esas herramientas de programación para que los muchachos las adquieran durante el tiempo que están con nosotros en clase, y para que cuando se presenten a las empresas ya las tengan y las puedan aplicar. Y de una manera muy práctica, que vamos a decir, yo quiero estar como alumno, quiero adentrarme en la no sé nada, en ese sentido, y apenas voy a conocer cómo me beneficia el acceso a la tecnología, a este ecosistema digital. Yo hablando, por ejemplo, de prestaciones en línea como un Google Drive, por ejemplo, que realmente tiene una cantidad de herramientas que son de gran utilidad para hacer inclusive presentaciones, cartas, escritos, hojas de cálculo, todo esto, y ya cuestiones más avanzadas. ¿Sí? En ese sentido, sería conveniente el ir aprovechando esto. ¿Para qué? Para ir conociendo, irle, vamos a decir, experimentando, echando a perder, pero no es echando a perder porque es adquirir un conocimiento. Es una parte únicamente que muy convencional de decirlo, pero y aprovechar esto que tenemos al alcance. Sí. Todos, yo lo que decía la otra vez, yo no consigo ahorita a alguien que no tenga un correo electrónico. Y entonces, ahora estas plataformas de correo electrónico, caso concreto, Outlook,
o que anterior a Hotmail y Gmail, la parte de Drive, ya cuentan con estas herramientas de uso gratuito para que se puedan gestionar diversas actividades, desde hacer una carta, una hoja de cálculo, repito, prácticamente hasta hacer un sitio web. Sí. En ese sentido, no sé si tus alumnos emplean estas herramientas inclusive para colaborar los trabajos. Sí, sí las emplean. Los proyectos que se desarrollan o que he empezado a desarrollar desde nivel secundaria, los niños tienen que hacer campañas de marketing digital, hacer uso de lo que son formularios en línea, para conocer el punto de vista de sus posibles clientes, se grafican datos y tienen que entregar un análisis de los mismos. En caso de nivel licenciatura y preparatoria, los muchachos han hecho diseños de páginas web para dar a conocer productos o servicios de una empresa que ellos mismos están creando, para ver qué herramientas son las que necesitan para atraer a más clientes, qué información de su empresa que están creando es la que tienen que dar a conocer en su página web. Yo lo que les comento, todo esto que están utilizando a futuro les tiene que servir para que ustedes sigan trabajando en una empresa, pero para que tengan la visión de que puedan crear su propia empresa. Si ustedes saben manejar estas herramientas, las van a poder administrar, y lo que vemos muchas veces con las empresas, pueden empezar a reducir costos. Exacto. Algunos de mis chicos en preparatoria, en la materia de programación, han empezado a trabajar con pequeñas páginas web para familiares que tienen pequeños negocios, y sí les ha servido. Entonces, desde ahí la idea que yo tengo es que vean que todas estas herramientas les van a servir a futuro para que ellos las implementen con la finalidad de que puedan crear su propia empresa, y utilizando estas herramientas den a conocer todos sus productos o servicios, porque es la realidad que estamos viviendo ahora. Qué bueno que comentaste esa parte de que lo están aplicando ya, ya tiene un uso práctico en la vida doméstica, vamos a decirle, de tu pequeño negocio, ¿sí? O inclusive para llevar a cabo una actividad en común, porque entonces quiere decir que ya esa inclusión es cuando realmente se está dando. Ya no estamos teorizando y decir, oye, ojalá se dé. No, ya es una realidad. Por consiguiente, ese tipo de actividades son bastante benéficas y es una muy buena práctica que inclusive los invitamos a que ustedes mismos que nos están escuchando, que nos están viendo, lo lleven a cabo. Meterse vamos a decir, al diseño, si ustedes quieren, ¿cómo puede ser? Muy práctico, a lo mejor sencillo, de aventarse a hacer un sitio web, por ejemplo, ¿no? Un formulario electrónico, imagínate, para un pequeño negocio que sería de gran utilidad. Imagínense que en vez de estar anotando en papel lo que te voy a solicitar, un pedido, lo haga a través de un formulario que en tiempo real yo puedo estar recibiendo inclusive hasta en mi teléfono. Claro. Imagínate que vamos a decir algo, y eso tiene que ver también con la educación. Sí. Para armonizarlo un poco, vamos a decir, tú tienes tu papelería, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Yo necesito comprar cierta cantidad de útiles o material para lo que sea. Sí. Para el taller, por ejemplo, de dibujo técnico, y ¿sabes qué? En vez de hacer la lista, te voy a mandar un formulario con lo que yo requiero para que tú me confirmes si lo tienes disponible o no, y ya saber cuánto tengo que llevar yo para pagártelo. Sí. A ir a anotar. Voy, te dejo la lista y todo, vas a checar apenas. Sí, está un material en existencia. Y en la parte educativa, un examen. Vamos a hablar, por ejemplo, de estos famosos exámenes parciales, ¿no? Sí. De que a veces cómo se estresan los alumnos, sí. casi les da un infarto ahí, porque hijo, ¿cómo un examen, no? Pero que puede ser hasta de 10 preguntas y demás, que no refleja mayor dificultad. No. Pero ¿qué pasa? El verlo en papel como que a veces, híjoles, que no estoy diciendo que sea incorrecto, pero les estresa. Pero el hecho de verlo, a lo mejor ya en su dispositivo, aquí están las preguntas, sí. Y los voy contestando. Claro, que también tiene sus candados. Sí. Que imagínate que les dijeras, yo les voy a dar 5 minutos para cada respuesta, pues así también. Todo depende de cuál sea el grupo objetivo al que se está aplicando. Pero la ventaja de esto que terminando, yo ya conozco mi calificación, si es posible. Otra, ¿cómo evito que se copien, no? Porque bueno, no es por pensar mal, ¿no? No, pero actualmente en base a lo que mencionas de exámenes en línea, hay herramientas que te permiten hacer el diseño de un solo examen
y puedes estar modificando el orden de las Claro, preguntas. aleatorias para que, Exacto. Entonces, los perdón, chicos, la que tú de la 3 para mí la 4, la 6 y sí, ya no hay de que pásame la no, 2. porque los muchachos lo que se les, y varios de mis compañeros ya lo han implementado, esa forma de evaluar, entonces ya no están al pendiente de que si se van a copiar o no los muchachos, los alumnos. ¿Por qué? Porque están enfrente de su monitor contestando su examen en línea, porque saben que son exámenes completamente diferentes para todos los chicos del grupo. Ya sé como Sí, alumno que yo tengo que prepararme para el sí, examen. Y hay otra cosa que también va adjunta a todo esto, es intrínseca, el tema de fomentar una cultura del paperless, el uso racional o nulo de papel, porque al claro, final del día también tenemos que ser conscientes con el ecosistema sí, natural. El ecosistema digital tiene que ser congruente. sí, ¿Cómo totalmente. colaboramos en esto? Ya no utilizando papel, que al final del día se va a desperdiciar, ¿sí? Es el hecho de vamos a aprovechar que existen estas herramientas, vamos a leerlo, vamos a comentarlo y ahí quedó. Sí, Yo nada más hago el desecho de mi contenido que ya no me sirve y punto, ¿no? Pero ya no estoy desperdiciando, muchas veces desperdiciamos papel, pero en sí, exceso. No, en muchas instituciones es por sabido, ¿no? De que, oye, pues yo necesito tener, ahora vamos a darle un juego de copias a cada uno de mis alumnos, y son no, 30. Y al final del día pasó la clase, ya se vuelve una carga traer ese documento y lo sí, tiro. lo tenemos. Cuando yo todo lo puedo tener en una aplicación o almacenado en mi dispositivo, se me perdió, no te preocupes, te lo vuelvo a compartir. Sí, sí. Y con eso estamos preservando también el tema de ambiental, ¿no? Que es muy importante y es parte de la educación, de la formación académica. Sí, actualmente en las dos escuelas en donde laboro se cuida mucho esa parte. La universidad tiene la idea es una universidad BIS, es sustentable, se cuida mucho lo que es el ser amigable con el ambiente. En el caso mío no es entrega de trabajos impresos ni mucho menos, todo es digital. Ah, sí. Exacto, todo se hace el almacenamiento en la nube que ya tienen cada uno de los chicos por el simple hecho de tener una cuenta de correo. Y ya se les dice que de esa manera ellos van participando también en todo lo que es esta cultura del cuidado del ambiente. Y en la otra escuela donde trabajo también ya se está implementando eso, mucho lo que es el reciclado de papel y demás, para que los mismos alumnos vayan viendo que eso es con lo que estamos viviendo también en el día a día, que independientemente de si te dejan un trabajo o no, que ellos mismos pueden dar la alternativa a sus maestros de que todo puede ser digital para compartir la misma ideología que se está manejando dentro de cada institución, ¿no? Exacto. Y eso es muy razonable y qué bueno que hay precisamente instituciones que permiten todo este tipo de gestión, ¿no? Interna para los docentes y para yo sé que ahorita por razones de compromiso, pues te tienes que retirar, nada más me gustaría, antes de eso, que sí nos dieras una conclusión personal sobre el tema, porque esto trasciende y va a seguir trascendiendo. Vamos a seguir hablando del tema de la incidencia digital en educación Claro, para inclusive ir mejorando el desempeño, sí, ¿sí? Al final del día se trata de obtener mejores calificaciones, pero si no, bueno, es el desempeño, ¿no? sí. Docentes, alumnos y hacerlo más eficiente. Entonces, a manera de conclusión, por tu intervención, que te reitero mi agradecimiento que ha estado aquí, ¿cuál sería tu punto de vista sobre esto y qué nos depara en la parte tecnológica? Primero que nada, como docente tienes que tener la idea clara que te tienes que estar preparando y actualizando constantemente para que puedas hacer uso de esas herramientas y para que después tú las puedas implementar con tus grupos en clase. Darle a conocer a los chicos que su uso adecuado les va a traer una adquisición de conocimientos más clara, que va a ser más práctico y que no necesariamente tienen que estar acostumbrados al clásico examen escrito, que ellos pueden trabajar con proyectos y de manera colaborativa con otras áreas y que los resultados que van a obtener van a ser mejores. Y mientras tengamos el apoyo de las instituciones, creo que vamos a formar un equipo muy claro para alcanzar el reto de que nuestros alumnos aprendan y que adquieran los conocimientos y las herramientas necesarias para que cuando se encuentren en una vida laboral ellos puedan permanecer en esos lugares y para que sigan actualizándose también,
porque no solamente se quedan ahí, no solo es papel del maestro, sino que también del alumno. Tiene que estarse actualizando, pero con la finalidad de que tiene que sacarle el mejor provecho a las herramientas digitales. Perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente es un compromiso integral y que nos involucra instituciones, docentes, alumnos y al propio Estado como tal. Bueno, pues agradezco mucho, la verdad, Rosalba, que hayas estado el día de hoy y espero que pronto también nos acompañes en otro tema, sí, relativo al tema de ecosistema digital, que yo sé que te encanta también y que lo has llevado a la práctica y eso es lo más importante, el que no nada más se quedó en el papelito, se llevó a la práctica. Sí. Pues le agradezco mucho, la verdad, y pues nosotros seguimos aquí en el programa. Gracias. Bueno, pues después de tener esta charla, que realmente se me hace muy fructífera en el sentido de que estamos ya identificando nuevos, no sectores, bueno, sectores que tradicionalmente no estaban vinculados o relacionados con el tema de tecnología, hoy en día son menester, ¿sí? Tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque poco a poco esta realidad tal cual de gestionar, coexistir y irlos vinculando con las prestaciones, plataformas y demás, se vuelve un estilo de vida, de trabajo y de colaboración. Este tema que tiene que ver con la educación es muy de alta relevancia porque todos estamos inmersos o en una parte o en otra, ¿no? Si no en la parte educativa, estamos en la parte laboral, profesional, como emprendedores, como empresarios, y también necesitamos llevar a cabo una serie de actividades que conduzcan al proveer o distribuir ese conocimiento entre los demás. El conocimiento no nada más se distribuye en la academia, en la escuela, sino también se distribuye en centros de trabajo, en centros de coexistencia social. Entonces, esto va más allá. Las plataformas hoy en día, el nuevo modelo de enseñar ha cambiado. Hoy en día podemos tener cursos a distancia, pero derivados de que no solamente es de aprovechar la tecnología, sino también de necesidades que se van dando. Anteriormente, y a lo mejor muchos de ustedes recordarán, cuando hubo contingencias en muchos sentidos, sobre todo tema pues naturales, ¿qué pasaba? Hablando aproximadamente de 30 años, las famosas telesecundarias, ¿no? Que era una manera de una conexión remota, brindar clases en aulas, pero lugares que estaban de alguna manera pues aislados de la de la mancha urbana, perdón. Y poco a poco este sentido lo fuimos concibiendo como una necesidad porque la accesibilidad y la inclusión van de la mano. Hoy en día ya no es, vamos a decir, un pretexto no acceder a estas fuentes del conocimiento porque tenemos fuentes formalizadas, ¿sí? Y no formalizadas del conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Las que proveen la escuela, las que validan oficialmente la escuela y también la que uno, a través del ser autodidacta, se pueden dar. Y esto es importante por la razón de que si yo quiero conocer hoy en día sobre un tema, no me tengo que esperar inclusive a consultar en una biblioteca, como anteriormente se hacía. Hoy en día puedo acceder a la educación, a un conocimiento a través de distintas fuentes. Lo que sí es importante aclarar en esto, no porque haya una oferta interminable de fuentes de información, no todas tienen que ser realmente formalizadas o que digan la verdad. ¿Por qué? Sabemos que el Internet tal cual no está regulado y entonces prácticamente cualquiera puede subir información, muchas de estas sin ser realmente validada. Tenemos fuentes de información acreditadas, otras no tanto, y poco a poco esto nos lo da la práctica constante. Si nosotros como investigadores, como docentes, como alumnos estamos haciendo trabajos, tareas y demás, poco a poco nos vamos a dar cuenta también cuáles de esas fuentes son confiables para nuestro propósito. Esta es por la parte de la consulta de la fuente, porque sí, tenemos las herramientas, tenemos la aplicación, el sitio web, el blog, pero también necesitamos atender a una realidad. La fuente tiene que ser confiable. Es ahí donde muchas veces caemos en esa trampa. ¿En la trampa de qué? De que lo que buscamos nosotros a veces queremos que sea muy práctico y además nos dejamos guiar por vamos a decir como ejemplo, las primeras posiciones de Google.
Yo busco una información ahorita que está en auge y veo que lo busco en Google, como es el principal buscador, pero resulta que a lo mejor 3 de estas fuentes, 3 de estos resultados iniciales, provienen a lo mejor de otras fuentes que ya fueron consultadas o de opiniones personales muchas veces. A veces se vierte la opinión personal en una fuente y ahí es donde corremos ese riesgo. Pero bueno, el propósito de ahorita también es decir, incentivarlos a que utilicemos estos recursos que ya tenemos de forma gratuita. Si tenemos un correo, si en Outlook o Gmail, vamos a ir accediendo a estas suites de Drive, OneDrive, para ver qué utilidades tenemos, hacer presentaciones en estos recursos, estas plataformas, ir comparando, ir también midiendo la manera de cómo sacarles provecho en la parte académica. Hacer una presentación en grupo, como lo dije al inicio, era muy tedioso, ahora ya no. Ahora ya podemos dividirnos cada quien sus temas. Yo, sin afectar el trabajo de mi compañero, yo puedo intervenir poniendo mi participación ahí, porque yo estoy viendo el desarrollo del trabajo colaborativo en tiempo real y en ese orden. Lo que antes podíamos tardarnos mejor una semana, ahora en 2 días lo tenemos, o un día, porque ya no es lineal, sino es alterno, múltiple. Esto, como tal, este programa, al referirnos a esto, la intención es que tengamos esa conciencia social, ¿no? También. La conciencia social también implica aprovechar ese tiempo, esos recursos, pero también ser verídicos, coherentes en lo que hacemos, ¿no? El hecho de colaborar implica también un compromiso de todas las partes. Y yo como tal, como docente de esta materia, sí, he visto que sí ha habido grandes cambios en muchos alumnos cuando realmente se involucran o ya desarrollan algo. Ustedes podrían desarrollar desde un formulario electrónico, desde una presentación en línea, un sitio web simple si quieren, pero ya es involucrarse en el ecosistema, no como usuario nada más, sino también como colaborador, como creador de estos recursos que le van a ayudar a alguien más también a replicarlos para un uso idóneo, ¿sí? Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Muy bien. Finalmente, a manera de ir cerrando este programa que tiene que ver con el tema educativo y en el plano docente, es muy conveniente también que el maestro se involucre un poco en desarrollar estas competencias a través de cursos, tener cursos prácticos, porque esto se aprende. Esto yo siempre lo he dicho, que es como aprender a conducir, a manejar. ¿Por qué? Porque yo puedo saber que existe una herramienta que me permite hacer algo, un formulario, una campaña de marketing por email, pero yo nada más al conocerlo me quedo únicamente con el conocimiento teórico. Yo lo que necesito es lo que aprendí hoy, llevarlo a la práctica mañana, también para no nada más ver el beneficio económico, sino también el beneficio práctico, como tocamos el día de hoy en el caso de la educación, que a mí me va a servir para llevar mejor mi clase, para llevar mejor mis trabajos académicos, y aparte de todo esto, vamos a ir generando una nueva cultura. Esta nueva cultura no es un capricho de una vanidad nada más, lo que se dice una bagatela, tal cual, es necesario, porque la tendencia actual es, como empresa, como escuela, estoy inmerso, estoy vinculado en una serie de agentes económicos, institucionales, normativos, y cada vez todo se concentra en llevar a cabo a través de un mundo no virtual, pero sí virtualizado, trámites, gestiones, cursos en línea, ¿sí? La interactividad que yo tengo para con mis alumnos, ¿sí? Por eso la innovación también en el docente tiene que darse. Independientemente de la materia o disciplina que se imparta, es necesario algo. Es necesario ir conociendo adicionalmente
este tipo de herramientas para que el día de mañana todos estemos en el mismo canal. Muchas veces eso hace la diferencia, claro está, en las aulas, cuando el alumno ya está empezando, está acostumbrándose a una dinámica con un profesor, por ejemplo, un docente, de decir, vamos, como lo mencionó la maestra, ¿saben qué? Todo va a ser en línea, todo va a ser entregado de manera digital, y de repente con otro docente que es, vamos a decir, de un corte tradicionalista, de que ortodoxo, de que yo necesito que sea en papel y de aquí y no se mueve eso, de digital ni lo usen, yo todo quiero que es más, se me entregue en la mano, que no está mal, no es mal, simple y sencillamente tenemos que irnos adecuando, porque si ya contamos con un acervo de conocimiento, documentos, recursos, y lo podemos encaminar, conducir adecuadamente a través de estas plataformas, se va a volver una práctica, una costumbre, y una muy buena costumbre, y eso es disciplina. También se puede dar la disciplina, nada más que hay una situación, muchas veces se ha considerado que este tipo de herramientas quizá son más lúdicas para muchas personas, en el sentido de que carecen de un mérito o de un valor de reconocimiento institucional, cuando no es así. Ejemplo, hoy en día si yo quiero estudiar un idioma, puedo tener diferentes opciones, tal cual. Una es acceder a una academia especializada en idiomas, donde yo tengo que cumplir con una disciplina, un horario, tantas horas por día, por semana, no sé, pero a la vez tengo la oportunidad de hacerlo en una aplicación que también me va a calificar, me va a acreditar lo que yo sé. Entonces aquí radica también por qué esa brecha. Bueno, la Academia de Idiomas está hecha quizá para la persona que tiene esa posibilidad de traslado, de tiempo, que sus ocupaciones no interfieran precisamente con este aprendizaje. Y la aplicación en la que yo estoy aprendiendo idiomas, quizá sí no va a tener el mismo rigor académico, pero sí, ¿qué representa ahí? Con mayor compromiso del usuario. Porque si realmente yo quiero aprender o necesito aprender un idioma, en este ejemplo, en este caso hipotético, yo necesito tener la disciplina de que cumplir cada día con una hora, no sé, cada media hora, pero sí lo tengo que cumplir, porque al final del día ese conocimiento se va a acreditar. Y véanlo ustedes, ya hoy en día cómo se acreditan esos conocimientos desde las mismas plataformas sociales. Una plataforma que también les recomiendo mucho, en la que ustedes abran una cuenta, es LinkedIn. LinkedIn es la red profesional en la que ustedes van a poder venderse tal cual. Sus conocimientos, experiencia, aptitudes y demás van a estar plasmados ahí para que muchos reclutadores o quien tenga necesidad de tener una persona que colabore va a poder identificar más rápidamente, ahorrarse a lo mejor algunos pasos de reclutamiento y selección. Pero a lo que voy es esto. Ahora, ¿cómo se acreditan las competencias? En muchas ocasiones digo, yo sé que sé esto, ¿y cómo me vas a acreditar si no tienes un documento a lo mejor? Pero ¿qué crees? Yo he colaborado con tal y tal personas que tengo de referencia y ellos son los que van a acreditar mi conocimiento. Ese empoderamiento social radica en una responsabilidad. No es nada más recomendar a alguien por sí nada más, porque ya ahí estamos hablando de una situación seria. Vale mucho mi recomendación. Si yo recomiendo a alguien, estoy acreditando que lo sabe. Y lo estoy acreditando de una manera pública. Es por eso que temas como la blockchain, que les puedo hablar, la cadena de bloques, que vamos a hablar más adelante, inciden mucho en esto, porque ahora la misma persona va a acreditar a la otra persona. No la institución, sino realmente cómo yo voy a acreditar que yo sé algo, porque mi ex jefe, mi ex compañero de trabajo, de escuela y demás, son los que van a decir si realmente sé o no. Y eso tiene mucho peso también en el nuevo entorno, este nuevo ecosistema digital, porque ya estamos desapegándonos de una situación meramente técnica, ¿sí? O fría, vamos a decir, ahora, porque la gente a través de todas estas plataformas va a poder acreditar esas competencias académicas. Por eso es muy importante que poco a poco vayámonos adentrando en estos temas de relevancia, así como una carta de recomendación
que anteriormente se emitía o tradicionalmente se emite de manera impresa, el día de mañana ya todo va a ser a través de una insignia que otra persona ya puso para acreditar que efectivamente tiene esa competencia profesional. Y bueno, pues esto es básicamente la intención del programa del día de hoy, que me parece que fue bastante ilustrativo, sobre todo los ejemplos que puso nuestra invitada, la maestra Rosalba, porque ya vamos a irnos creando conciencia de poco a poco del ecosistema digital aplicado en la academia. Pronto vamos a ver el tema también, cómo se involucra esto en la parte laboral, en la parte profesional como emprendedor, inclusive en el gobierno, el modelo, el esquema de gobierno con el ciudadano. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y pues no me resta pues más que agradecer y también recordarles a ustedes que escuchen la barra de programas que tenemos los sábados, sí, que tiene que ver con corte legal, social, empoderamiento de la mujer y demás, y además que interactúen con nosotros. Estos programas se hacen también para que ustedes participen a través de Facebook Live, ¿sí? Nuestra plataforma, la red social que tenemos dispuesta para esto, y en la semana van a ver la repetición de todos estos programas. También pues les pido también su opinión al respecto, qué invitados, si ustedes quieren que se hable en un tema en particular, obviamente relacionado con el programa, lo hacemos con todo gusto, porque se trata de esto, ¿no? Les recordamos que nuestro sitio web es frecuenciacat.com, ¿sí? Y nos pueden encontrar también como FrecuenciaCat en Facebook, ¿sí? Por mi parte, pues es todo, les agradezco de nueva cuenta y pues seguimos aquí en la barra de programación de FrecuenciaCat.